Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial. Yo estoy en los últimos, a mí me agrada. ¿Aprobarla con este voto? Sí, con cualquier voto, porque creo que es importantísimo el terminar con la corrupción y con la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo, de manera libre, el pueblo de México, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo, porque el Poder Judicial está más que demostrado, no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados, ministros, están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país, que son responsables en mucho de la decadencia de nuestro país. Y nosotros estamos luchando para transformar a México, para purificar la vida pública. Entonces, ¿cómo se logró esa mayoría? Pues sí, es importante, pero también hay que ver el beneficio que va a significar para el futuro de nuestro país el que puedan los jueces impartir justicia por haber sido electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder. Usted ha mencionado en varias ocasiones, ha catalogado a Miguel Ángel Yunes padre como alguien corrupto. ¿Qué se negoció con el señor presidente? Tengo diferencias con él. ¿Qué se negoció públicas, para este voto? Notorias, como tengo diferencias con muchos otros, pero siempre en la política hay que optar entre inconvenientes y es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció? Nada. Miguel Ángel Yunes. Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada, absolutamente. Yo creo que fue, su punto de vista? Sí, nada. ¿Y sabe por qué se piensa que hubo una negociación? Porque ese es uno de los problemas que tienen los conservadores y sus voceros. Creen que somos iguales a ellos. Le podría decir que no hablé con el señor Yunes ni con su hijo. ¿Sí? ¿El senador Adán Augusto habló con él? Sí, posiblemente, claro, porque le dijo el senador a él le corresponde, ¿sí? Él es legislador, ¿sí? Ese es su trabajo. Yo envié una iniciativa de reforma a la Constitución y son los legisladores los que tienen que hacer su trabajo.
Deberían también los oligarcas que se sentían los dueños de México y sus voceros buscar otra interpretación que no fuese tan simplista de el toma y daca, el de la moneda de cambio, la relación mafiosa. ¿Por qué no se interpreta de otra forma? Pero el senador le ha dicho que habló con él. Sí. ¿Y qué habló con él? No sé, pero puede haberse dado esa conversación. Es su trabajo de él. ¿Cómo no va a hablar un dirigente de un grupo parlamentario cuando se está buscando tener los votos para aprobar una reforma constitucional? O sea, claro que sí. ¿Cómo lo hicieron los adversarios? ¿Qué no pasaba lista Claudio X González, que en términos estrictos ni siquiera es político, porque la política es un noble oficio? Tan no es político que ha actuado, y ese es parte del error del bloque conservador, como dirigente de un movimiento, y los resultados han sido pésimos, porque en política también, hablando de pragmatismo, cuentan los resultados. Y este señor lleva años dirigiendo a los partidos del bloque conservador, años planteando de que había que evitar que fuésemos mayoría en el 21. Es público que hizo toda una campaña con intelectuales orgánicos, con medios de información y de manipulación, incluso recibiendo dinero del extranjero. Entonces, luego engañan a sus seguidores, no les informan bien, cometen muchos errores y les va mal en la elección presidencial. Pero lo inaudito es que sigue él. Es como el fiscal de Guanajuato, que lleva 15 años como fiscal, y cada vez más crímenes en Guanajuato, y no lo mueven porque representa a una secta, a un grupo de conservadores extremos. Entonces, el señor Claudio X también participa en esto, o sea, y pasa lista y llega incluso una legisladora del bloque conservador a decir: el que vote en contra o el que se raje merece ser linchado. Entonces, todo eso no lo consideran ustedes. Ahora es
a ver, ¿por qué la alianza Yunes Morena? Eso nada más. O sea, es ver pues el árbol sin observar el bosque. Pero entonces, ante este resumen que usted me hace de esta visión pragmática de que el senador Adán Augusto López no le dio un informe de qué exactamente habló con Miguel Ángel No me Yunes, informó, pero no creo yo que haya transado, o sea, para decirlo con claridad. O sea, eso sí, no lo hace ningún integrante de Morena. Eso era lo que se hacía en los tiempos de Salinas. O sea, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas, que continuó el salinismo como política. Y no solo eso, peores cosas. Entonces, pero no un dirigente de Morena tranza, como se supone. A ver, impunidad, ¿sí? Dinero, amenazas, lo de ayer. A ver, tienen en la cárcel, ¿sí?, a un senador, a su papá también. No, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación. Ahora, si ustedes prueban de que hubo un acuerdo, incluso no escrito, no como los que hace el PAN. ¿Quiere que le ponga yo un acuerdo de los del PAN, tarde, de Marco Cortés? ¿Por qué no pones el acuerdo? Pero entonces, digo también para que vea sí, pero ante esta visión, digamos, pragmática, donde usted dice que no le informó a Adán Augusto López qué fue lo que habló con Miguel Ángel Yunes, un encubridor de pederasta, según la periodista Lidia Cacho. Sí. Algunos pueden decir que la aprobación de la reforma judicial ante esta visión es que fue un haya sido como haya sido, pero ¿qué pase? Lo que se tiene que pensar es de que hace falta esta reforma. No importa cómo se vote y cómo se obtengan los votos. Sí importa, porque en política los medios son fines, no es como lo definió Maquiavelo, que el fin justificaba los medios. No. ¿Y no fue este el caso? No, fue cuestiones políticas. Mire, en la vida hay quienes cambian de parecer. ¿Y usted cree que este fue el caso? ¿Que Miguel Ángel Yunes Linares se dio cuenta de las virtudes de la reforma judicial? No virtudes, sino sencillamente él es un político y consideró corrupto, usted ha dicho, que era conveniente actuar de esa manera. Y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado, ¿sí?, y no es de los que se deja amedrentar. No. ¿Qué fue? Pues fue una decisión política. Así, pues no hay fundamento legal para detener la reforma a la Constitución. No existe. Eso le ha dicho la consejera. Sí, bien, pero además eso lo saben
los constitucionalistas y hasta los estudiantes de Derecho. Esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego, no faltan los intentos, ¿no? Por eso la pregunta. Sí, de querer violar las normas, leyes, la Constitución. Bueno, los integrantes actuales del Poder Judicial, en especial los ministros de la Corte, violan la Constitución. Solo por mencionar lo que cobran. La Constitución establece en el artículo 127, lo tengo que repetir, un escritor, una escritora no debe de repetirse, ¿verdad? Pero un político sí. Porque pues la misión, la tarea de un político es informar, orientar, concientizar. Es como predicar. Entonces, siempre he dicho que se debe de respetar lo que establece la ley, lo que establece la Constitución, y no se hace. Regresando, cerrando el paréntesis, el artículo 127, sin ambigüedades, con mucha claridad, establece que nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Y los ministros ganan 4 veces más que lo que gana el presidente. Entonces están violando la Constitución. Y últimamente, por ejemplo, cuando estaba el tema de la sobrerepresentación en debate, presentaron un recurso de impugnación en la Corte para que interviniera y se resolviera o recomendara cómo definir lo de la representación o el reparto de los diputados plurinominales. Pues desde luego que eso no le correspondía a la Corte, porque la Constitución es muy clara, la ley de la materia, y sin embargo le dieron entrada al recurso, pero al ministro, que por cierto es simpatizante del bloque conservador, el ministro pues no pudo, rechazó el recurso porque pues no tenía fundamento legal. Luego sobre la representación también el exministro Valadez también expresó que no había fundamento, y son adversarios nuestros. Este señor Valadez fue procurador con Salinas de Gortari, que luego Salinas de Gortari lo nombró ministro de la Corte. Ahí no hubo votación ni acuerdo político, fue un vil dedazo, y lo nombra ministro de la Corte y tarda
creo que 7 meses como ministro de la Corte, luego llega con otro dedazo, Zedillo, pero tampoco se comentaba nada en ese entonces, ni ahora, y desaparece a toda la Corte. Y a ese ministro y a todos los demás les da una pensión vitalicia. Y ese ministro, Diego Valadez, que además es un constitucionalista, ¿no?, famosísimo, lleva 30 años recibiendo 250,000 pesos mensuales. 30 años. Y estuvo 7 meses. Bueno, pues ese señor, aún con todo eso, además es miembro del Colegio Nacional y recibe también dinero, que al final de cuentas es dinero del pueblo, dinero del presupuesto público, que otra mentira, ¿no?, que habían propagado era de que el presupuesto era del gobierno. No, el presupuesto no es del gobierno, el presupuesto es del pueblo. Nosotros somos simplemente los gobernantes, administradores de los dineros del pueblo. Pero la creencia en la despolitización que fueron creando para mantener un régimen autoritario, corrupto, de privilegios, pues se fueron estableciendo esas creencias de que el presupuesto era del gobierno y no del pueblo. Bueno, aparte de eso, el señor Valadez, como es maestro emérito de la UNAM, y en mi alma mater ya está también, más que ahí, ya eso es para las nuevas generaciones, ahí se los dejamos de tarea. También recibe como 250,000 mensuales, y hasta la Universidad de Sinaloa también. Entonces, pero bueno, con todo y eso, muestra un poco de decoro y dice: no es posible que la Corte intervenga en algo que no le corresponde, que tiene que ver con el Tribunal Electoral. ¿Esa postura la tendrían que tomar los actuales integrantes del Pleno ya promulgada la reforma? Sí, y no lo hicieron cuando les llegó el expediente de una empresa que le debe a la Hacienda Pública 35,000 millones de pesos. Debieron rechazar el recurso, no darle entrada, porque existen fundamentos legales, hay hasta jurisprudencia en ese asunto. Sin embargo, le dieron entrada y ahí lo tienen y están esperando que yo me vaya, posiblemente, para ver si o estaban esperando a ver si no pasaba la reforma judicial, pero el pueblo es mucha pieza. Entonces le dieron entrada. Entonces es probable, como tú lo estás manifestando, que le den entrada en vez de rechazarlo, ¿sí?, de inmediato, porque no tiene fundamento legal. Pero quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar. Yo les aconsejaría a la ministra Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad, porque es como el que está
en un pantano, en arenas movedizas. Sigue caminando y se siguen hundiendo. Entonces, también por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del poder legislativo y que ayuden en la transición. Ellos saben perfectamente de que está mal el Poder Judicial. Ellos lo saben. Yo asistía a veces, costaba el ministro Arturo Saldívar a los informes y me gustaba escucharlo porque fue de los primeros ministros en hablar del nepotismo, de la corrupción en el Poder Judicial. Bueno, la ministra Piña, hace como 3 días o 4, en un arranque, en una expresión de franqueza o sin darse cuenta, ella misma sostuvo que el 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son familiares. Ella misma. Y habría que preguntarle a los jueces y a los magistrados y a todos los ministros si no hay corrupción y si no debe de haber una reforma en el Poder Judicial. ¿Cómo es que nunca se sanciona a un juez? ¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura? Nunca hay sanción a un juez, a un magistrado, a un ministro, nunca. ¿Y quién debe de fiscalizar o de revisar, evaluar el trabajo de los miembros del Poder Judicial? Los integrantes de la Judicatura. Pero no funciona porque está hecha la Judicatura a imagen y a semejanza de la Corte y de todo lo demás. Entonces, en la reforma lo que se está proponiendo es que haya un órgano verdaderamente autónomo, electo por el pueblo, para que vigile el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros, porque se van a elegir, pero a lo mejor se les va a olvidar quién los eligió y al servicio de quién deben estar. Y para que no se les olvide, pues para eso va a haber un órgano de vigilancia. Entonces, ver eso, incluso yo le haría un llamado. Yo me acuerdo de don Genaro Góngora Pimentel, que fue ministro de la Corte. Presidente. Me acuerdo también del siguiente, porque se prestó y le hizo caso al presidente Fox para desaforarme. Mariano Azuela, sí, nieto del gran escritor Mariano Azuela. Recomiendo esa novela, Los de Abajo,
es bellísima. Bueno, este señor le hizo caso a Fox y a los asesores de Fox para que me desaforaran, y todos los ministros en ese entonces hasta publicaron un manifiesto. Ahora que hablan de división de poderes y de equilibrio entre los poderes y del riesgo de la dictadura, todos los ministros, imagínense, publicando un manifiesto en contra mía, a favor del procurador Macedo de la Concha, el procurador que entonces dependía del Ejecutivo de manera directa, porque ahora la Fiscalía es autónoma. Pues los ministros en contra mía, a favor del desafuero. Antes había estado don Genaro, ¿sí? Y una vez me platicó, todavía vive don Genaro y le deseo que siga viviendo más tiempo, de las amenazas de Salinas, cuando estaba Raúl Salinas en la cárcel. ¿Y cómo liberan a Raúl Salinas, al hermano de Carlos Salinas? Y no solo lo liberan, le devuelven todo el dinero. Bueno, no es nuevo también lo de la corrupción en el Poder Judicial.